Bienvenidos a una edición más de TXN en vivo. Los saludo afectuosamente a nombre del equipo completo de la nave TXN, en la dirección y en la producción de este contenido, Alexandra Delgado, en el apoyo audiovisual, Iván García y Carlos Castro, en los controles, Jonathan Castañeda, y en la voz, David Augusto. Espero que estén muy bien y que su semana haya sido muy agradable. Como es costumbre, presentaremos, antes de volver al estudio, los highlights de nuestra entrevista anterior con Santiago Pando, expublicista y cineasta. Hoy todo el planeta está en detenimiento y eso, como bien lo dices, nos está llevando a un momento de gran reflexión y de gran replanteamiento. Como que el detenimiento te permite alcanzar a ver más allá del mundo de la ilusión. Y entonces esta oportunidad que nos está brindando este bicho, este momento de pandemia, es precisamente si queremos seguir por el camino que ya vemos claramente o cada vez más claro que nos lleva a la destrucción como seres humanos, o si nos reenfocamos a un camino mucho más sano, más equitativo, más sustentable, más acorde con la naturaleza y con la naturaleza de lo que somos en realidad nosotros. Ese yo creo que es el gran momento y la gran oportunidad de hoy. Y la televisión, entre muchos otros aspectos, nos hizo creer una cantidad de mentiras que nos fueron separando, digamos, de la fuente original o de la fuente de la vida. Dos de estas grandes mentiras fueron: una es hacernos creer que todo lo artificial es mejor que lo natural, y la otra, que todo lo sano es aburrido, poniendo la atención en todo aquello que nos divide y nos separa, el querer tener la razón, nos va a seguir cargando la chingada, como hasta ahora nos ha cargado. Pero en cambio, si logramos poner la atención en lo que nos une y nos integra, que en este caso sería lo esencial, si logramos poner la atención en lo esencial, como hacen, por ejemplo, las comunidades, entonces podemos elevar la vida social a la chingonería de vivir en comunión. Ahora que acabamos de ver los highlights de la última o la más reciente entrevista a Santiago Pando, queremos hacerles la invitación atenta a todos los espectadores que nos siguen en este momento a que pueden reproducir las entrevistas históricas o desde el inicio en nuestro canal de YouTube de TXN, @TXNonline. Ahí podrán encontrar todas las entrevistas completas para que la vean a su ritmo, desde su celular, desde su ordenador, en cualquier momento y lugar que así lo prefieran. Así que los invitamos a darles un vistazo. Pues bueno, el día de hoy, retomando nuestra inspiración filosófica en los principios de Edgar Morin y en la integración y multidimensionalidad del pensamiento, y sobre todo haciendo especial hincapié en que la sabiduría no solamente es el almacenamiento de datos, sino su interpretación. Y justo para este momento hablaremos sobre la interpretación de los datos, pero a través de la tecnología, la inteligencia artificial, el Big Data. Y es un tema muy en boga en este momento y de gran trascendencia. Y para esto hemos invitado a una persona, un conocedor especial, una persona, un profesional de la industria y especializado en este segmento. Así que los invitamos a integrar el conocimiento, a hacer cruces sinápticos de nuestras redes neuronales con diferentes tipos de contenido. Así que lo presento. Él es Gustavo Fuentes, José Gustavo Fuentes. Él es cofundador y CEO de Insight, empresa de inteligencia artificial aplicada. Cuenta con más de 11 años de experiencia en el campo de las matemáticas aplicadas, analítica de datos e inteligencia artificial. Su trayectoria académica refleja su pasión por la ciencia. Es doctorante en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Iberoamericana y con estudios en inteligencia artificial avanzada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Además de su crucial participación en Insight, es cofundador y director de riesgos en Lending,
plataforma tecnológica de inclusión financiera para pymes. Trabajó en Santander, BBVA Bancomer y Banorte. Actualmente Gustavo imparte cátedra en las licenciaturas de Actuaría, Matemáticas Aplicadas y Computación y Ciencia de Datos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. La proyección de su trabajo ha tenido un notable impacto. Ha sido invitado a participar en diversas conferencias, talleres y programas de radio y televisión relacionados con inteligencia artificial, ciencia de datos, industria 4.0 y Big Data, en foros nacionales e internacionales. Saludo en la distancia de lo físico, pero en la cercanía de lo empático a Gustavo Fuentes. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto en estar aquí Igualmente, contigo. pues, igual el gusto es para nosotros, Gustavo, y pues bueno, hay muchos temas relacionados con la inteligencia artificial, el Big Data, y sobre todo en este momento tan crucial en el que estamos viviendo con la pandemia y la aceleración en la transformación digital. Pero para todas aquellas personas que, digamos, va hacia los legos, o los que somos legos un poco en estos temas, podríamos empezar por partes, dijera Jack el Destripador. Entonces, Gustavo, ¿qué es la inteligencia artificial o cómo podrías tú definir a la inteligencia artificial? Ok, bueno, pues la inteligencia artificial es una subrama de las ciencias de la computación que se encarga de estudiar y generar todos aquellos sistemas que imitan los comportamientos cognitivos de los seres vivos. Comportamientos cognitivos como, por ejemplo, ver, leer, escuchar, hablar, tomar decisiones, ¿no? Ese tipo de sistemas, la inteligencia artificial es de lo que se encarga. Bien, Gustavo, también tenemos otro término, un concepto muy relacionado con la inteligencia artificial, que es el machine learning. Y literal es una subrama, digamos, de la inteligencia artificial. ¿O qué nos Correcto. pudieras decir sobre el machine learning? Sí, el machine learning, que lo traducimos al español como aprendizaje automático, es una subrama de la inteligencia artificial. Y esta subrama es muy relevante porque es la que estamos viendo constantemente aplicada en nuestro mundo. O sea, la rama que estás viendo en el mundo de inteligencia artificial más compleja hasta ahora es el machine learning, y se encarga de estudiar aquellos algoritmos o sistemas de cómputo que aprenden sin necesidad de programación explícita. Es decir, tú no le tienes que decir si pasa A, haces B, si pasa C, haces D, sino que a través de presentarle casos, en este caso en forma de datos, ¿no? Y por eso es tan relevante el tema de los datos, porque tú le ingestas datos a este algoritmo y este algoritmo aprende patrones que están implícitos dentro de esos datos para generar una tarea específica. Gustavo, justo hablando del código y del tratamiento de los datos o de la información, se me viene a la mente un término que pareciera muy profundo, pero que de alguna manera es importante conocer en el tema del código, y es el código, lo iterativo del código o la recursividad que se toman en los algoritmos, que es justo, es complicado un poco, pero también para que la persona común y corriente pueda entender la automatización en el procesamiento de los datos o del código. ¿Qué nos pudieras hablar sobre ese tema? Sí, bueno, en ese caso, imagina que estás buscando darle a un tiro al blanco, ¿no? Con un arco, supongo. Entonces, inicias en algún punto, ¿no? Y suponte que le das a 10 metros la primera vez y te corriges, dices, no, tengo que darle un poco más a la derecha, y ahora le das a 3 metros. Y luego dices, no, me tengo que corregir, y luego te pasas, pero 1 metro a la derecha. Y luego así sucesivamente hasta que le atinas, ¿no? Básicamente ese es el principio que siguen los algoritmos de Machine Learning. A partir del error que cometen al clasificar o al dar en la predicción, a partir de ese error es que entonces ellos corrigen automáticamente el error, que no deja de ser más que una función matemática, y a través de ese error corregido es que ajustan sus parámetros para poder dar al blanco, ¿no? Básicamente. Sí, es este famoso, como, no sé, se me viene a la mente lo de las startups, que dices, dispara, apunta, o sea, es de alguna manera una ida hacia adelante o digamos una actividad que después va corrigiendo sus propios Es procedimientos y va correcto. aprendiendo, ¿no es así? Sí,
Sí, justo hace poco en una serie vi un término muy interesante que decía que todo el mundo, ¿no? Toda la evolución de la Ujú. humanidad se basó en solo una cosa, que es el error. Básicamente el error hace que corrijas y entonces mejores. Entonces el mismo principio que siguen los algoritmos de inteligencia artificial, machine learning. Claro, y así es como va evolucionando, ¿no? Al final, en Exactamente, términos humanos, pues es nuestra memoria genética, ¿no? es correcto. Gustavo, entonces también, por ejemplo, está este concepto de la información y el Big Data. Tú en otra entrevista mencionabas que el combustible de la inteligencia artificial son los datos. Correcto. ¿Por qué? Porque, como te decía, David, justamente los algoritmos de Machine Learning necesitan abundancia de datos para poder aprender, porque necesitan tener el registro de ese patrón que está disperso a través de grandes cantidades de datos, y sin ellos no podemos entrenar las máquinas como tal. Hay algoritmos específicos que sí, que son de punta de lanza, como los algoritmos de Google, ¿no? En DeepMind, que aprenden a jugar solos, ¿no? O sea, que se hacen sus propias partidas, pero pues es algo incipiente sobre un juego, ¿no? En particular el Go. Pero para las aplicaciones prácticas, digamos, se requiere de abundancia de datos para poder entrenarlos, porque si no, no tienen cómo generar, cómo dirigirse. Es básicamente lo que tienen que quemar, por eso la analogía del combustible, para poder dirigirse. Ya. Gustavo, pues bueno, ya a partir de ahora tenemos una base inicial, digamos, de terminología o digamos de información general hacia dónde dirigirnos. Voy a dividir de algún modo dos temas, dos grandes temas. Uno es el uso de datos en nuestra vida cotidiana o privados a nivel personal, lo que consumimos, la memoria que guardan los algoritmos de nuestro comportamiento. Y por el otro, la, la importancia o la trascendencia del uso de los datos y la inteligencia artificial en las empresas. Entonces voy a ir como alternando preguntas de estos dos grandes temas. En Sí, primer lugar, pues bueno, en nuestra vida cotidiana. Creo que ya de alguna manera todos estamos sensibilizados con el uso de datos, sobre todo si utilizamos redes sociales o plataformas de streaming o plataformas de entretenimiento. ¿Qué nos pudieras decir o qué le pudieras decir al espectador de cómo se utilizan estos datos de comportamiento a través de la inteligencia artificial para generar métricas y a partir de estas métricas, patrones de consumo e hipersegmentación de mercado? sí, claro. En este caso, nosotros, en cuanto accedemos a una plataforma digital, cualesquiera que ésta sea, lo más seguro es que esa plataforma digital esté recolectando datos de nosotros, en particular no de nosotros personalmente, Gustavo Fuentes, sino de nuestro comportamiento como usuario dentro de la plataforma. ¿Qué me gustó? ¿Qué vi? ¿En qué me quedé? ¿Hasta qué paso llegué del carrito de compras? Cuántas veces he regresado al mismo contenido, etcétera. Ese tipo de patrones son los que se van registrando de lo que yo hago, ¿no? En mi plataforma. A partir de ahí, es muy importante que el público comprenda que el individuo como tal no es específicamente importante en este contexto. Lo que es importante es la masa a la que pertenece, el patrón o el segmento al que pertenece. Entonces, no es que Gustavo Fuentes sea único y especial, sino que Gustavo Fuentes tiene patrones muy parecidos a otro conjunto de gente a la que le gusta un tema en particular, ¿no? Específico. Y por tanto, por gustarle ese tema en particular, es que es más susceptible a consumir X o Y producto. Por ejemplo, estamos hablando nada más de la parte de recomendaciones, lo que vemos en contenido de redes sociales. Tú ves YouTube y empiezas a ver videos y videos y videos y videos de animales y de documentales etcétera, de la naturaleza, y entonces YouTube te empieza a recomendar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tus patrones de conducta hacen que sea más probable que te guste eso y por tanto pues te enganches de alguna forma a la plataforma y continúes consumiendo, que eso es lo importante, ¿no? Que tú continúes consumiendo, que no te fugues, digamos, de ese espacio. Eso es lo que normalmente vemos y en nuestra vida cotidiana se recaba en cuestión de plataformas tecnológicas. Obviamente, si tú usas un programa, un sistema operativo, un aparato, el que tú quieras, también el uso de ese aparato funciona para los datos funcionan para mejorar las características de ese aparato, ¿no? Por ejemplo,
Si ven que constantemente se traba la cámara del teléfono X, bueno, pues esos datos funcionan para saber que ahí hay un problema y lo arreglan para la próxima versión. Eso es diseño de producto basado en datos, también se conoce. O dicen, ¿sabes qué? La gente no usa para nada esta funcionalidad, quítasela, ¿no? Ese tipo de cosas son las que nosotros vamos dejando en nuestra traza digital, más que nuestros datos personales, que es en lo que hay que tener con cuidado de qué exponemos y qué no en las redes, porque entonces con un dato personal, que sí ya te puede identificar, tu latitud, longitud, tus teléfonos, etcétera, pues sí, entonces ya puede generar otro tipo de comportamiento que atente contra la seguridad, ¿no? Pero en general es simplemente lo que busca la plataforma es hacerte partícipe de un patrón, ¿no? De toda la masa. Bien, Gustavo. Bueno, de aquí se desprenden una infinidad de temas, iremos abordándolos poco a poco, pero para los que nos siguen, para los paranoicos que nos siguen, también tenemos esas preguntas de espionaje y uso de datos y recomendaciones que nos puede dar Gustavo. Pero bueno, iremos poco a poco. Como dices, este tratamiento de datos también tiene una influencia, supongo yo, directa en el famoso UX y UI, o User Interface y User Experience, tan aplicado hoy en día. Pero volviendo a este tema de lo de las plataformas de entretenimiento o de redes sociales, por ejemplo, voy a traer a colación una memoria o algo que a mí me llamó la atención en algún momento muy específico, y es el caso de una chica que era contratada por Spotify para literal clasificar, hacer estas famosas listas de reproducción que nosotros encontramos en Spotify, que hay unas listas de reproducción increíbles que tienen una curaduría o una selección muy, muy buena. A veces pueden ser una selección que es muy difícil que sean literal por una inteligencia artificial. No sé, pienso en la fiesta del 16 de septiembre con amigos en la alberca. Pues eso tiene una cantidad de información. Me imagino que lo que hay detrás son una serie de etiquetas o tags que gente, literal personas, ponen sobre cada pista musical y las agrupan por grupos semánticos. No sé qué tú nos pudieras decir, cómo funciona este híbrido entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Eso es súper importante porque muchos de los algoritmos que tú ves implementados en la vida real todavía requieren un componente humano, y ese componente humano es lo que le llamamos annotation, ¿no? En inglés, que es el etiquetado. Y ese annotation, hay empresas completas que hacen eso, o sea, que se dedican a etiquetar en China, en Vietnam, ¿no? Sobre todo, que sirven a las empresas de Estados Unidos que tienen, que necesitan abundancia de etiquetas, porque los datos por sí mismos son valiosos, pero etiquetados son todavía más valiosos. Entonces, imagina, poniendo ese ejemplo que dices de la lista de reproducción, fiesta mexicana, por ejemplo, Navidad mexicana, ¿no? Entonces, esa Navidad mexicana que estamos viendo, alguna persona puede etiquetar, ¿no? Esta canción es apta para Navidad mexicana, esta, ¿no? Puede ser esa parte inicial donde etiquetas digamos, esa categoría que tiene esa canción. Posteriormente, tú puedes entrenar un algoritmo a que diga, mira, basado en toda la onda de la canción y en el artista y en cuántas reproducciones lleva, etcétera, todos los datos que tú quieras, dices, ¿qué probabilidad tiene de ser Navidad mexicana esto? Pues 99% de probabilidad. Perfecto. Entonces, escoreas, calificas todas las canciones y las que tengan más probabilidad las pones en una lista de reproducción. Entonces ya puedes seguir haciéndolo automáticamente. O sea, la primera vez necesito etiquetado, pero ya después el algoritmo solito puede aprender. Y entonces, así como eso, en algo tan simple como un tag en una canción, puedes hacerlo, voy a usar el término vectorial, ¿no? O sea, puedes hacerlo en muchas dimensiones. Entonces puedes decir, Navidad mexicana y canciones alegres y cumbias, por ejemplo. Entonces ya con eso puedes crear tus propias listas de reproducción que tengan más probabilidad de ser acordes a eso, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo un sistema de recomendación, ¿no? Está constantemente diciendo, pues si a ti te gusta esto, es muy probable que te guste esto, ¿no? También por lo mismo, para que te quedes enganchado en la plataforma. Perdón, Gustavo, ¿me podías recordar el término específico que mencionaste al inicio de este híbrido entre la decisión humana y la inteligencia artificial? Etiquetado. Etiquetado por una bien. Annotations. Justo, por ejemplo, para los que nos siguen, amantes del cine,
Pienso, por ejemplo, también en estas listas de reproducción, ya de curadurías hasta personales, de alguien que haga una selección de una serie de películas que sea, ¿sabes qué? Este es cine western, surrealista, neosetentero, y está Jodorowsky, y está, ¿sabes? Y está una parte de Juan López Moctezuma, por decir un ejemplo. Ujú. Y entonces, claro, eso para una máquina es muy complejo. Pero justo al hacer el etiquetado ya le damos la posibilidad a la inteligencia artificial de que a partir de esta información sea justo, se vectorice, como tú lo mencionas, ya en cuestiones ya mucho más profundas y que ya pueden Claro, escapar hasta nuestra imaginación. en dimensiones que escapan a la capacidad humana. Eso es lo Sí, importante, que la inteligencia artificial puede ver muchas más dimensiones de las que nosotros vemos al mismo tiempo. Y lo que siempre digo en todos los foros, nada, al final son operaciones matemáticas, ¿no? Cuentas, como le decimos coloquialmente. Nadie hace más cuentas más rápido que una computadora. Entonces, por eso es que es tan relevante el que tú le digas, vete por allá, y es tan apasionante la tecnología, porque simplemente la diriges hacia donde quieres que se vaya y hace cosas increíbles. Y todo basado justamente en la representación de algo de la realidad, lo representa matemáticamente en un espacio, ¿no? Eso es lo que está haciendo, de muchísimas dimensiones. Es, por ejemplo, esta parte también que muchos del público seguramente en algún momento se han encontrado, que para pasar una prueba y no eres un robot, ¿no? Te dice, pícale en todas las que son señales de tráfico o ventanas de tal. Eso es etiquetado. Lo que tú estás haciendo es etiquetar, básicamente. Entonces eso alimenta también a Google para que Google, sus motores de visión artificial sean más potentes, porque le estás diciendo dónde es el humano lo que está viendo para enseñarle a la máquina. es el famoso CAPTCHA, ¿no? El CAPTCHA, exactamente, el CAPTCHA de Que de hecho imágenes sería eso. ajá, y la empresa, no me acuerdo yo también donde leí eso, que la vendió en millones, justo por la cuestión de interpretación de los datos, porque a veces te sacan hasta fragmentos de libros, para los Uh-huh. que recuerdan el CAPTCHA como textos de libros, y es porque están digitalizando los libros físicos, pues. Exacto, exacto, es Increíble. etiquetado. Eso es etiquetado para que el Machine Learning pueda hacer bien su trabajo. Pues Gustavo, con esto abrimos pie a la primera pregunta para nuestros amigos paranoicos. Y dices, muy bien, pues la inteligencia es una herramienta que puede ser muy potente y sobrepasa, digamos, nuestros límites de, Uh-huh. bueno, más que interpretación, de generación o análisis de información. Y la primera pregunta, y la hago a rajatabla. En 100 años, según tu predicción, en los próximos 100 años, ¿sí podríamos correr el riesgo real de que sea una profecía, una especie de profecía cumplida, lo que existe en Terminator o en películas como Uh-huh. Transcender, en donde la tecnología se vuelva en contra de nosotros, cual Frankenstein contra su doctor que le dio vida? Pues mira, la humanidad siempre tiende, ¿no? A hacer, imaginar futuros distópicos a partir de lo que pasa, ¿no? Toda la historia de la humanidad ha sido así. Yo normalmente esta pregunta la abordo diciendo que la tecnología no es buena ni mala, sino las personas son buenas o malas, ¿no? Entonces, todo dependerá de qué haga el creador con ella, ¿no? O los creadores con esa tecnología. Entonces, definitivamente hoy ya nos supera en muchas cosas la tecnología, ¿no? Es muy lista para unas cosas, lista, usamos el término, o sea, sin ninguna implicación filosófica, ¿no? Es muy lista para hacer muchas cosas y bastante tonta para hacer otras, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, el llegar en 100 años a una inteligencia artificial que, por ejemplo, sea indistinguible de un ser humano, completamente factible, ¿no? Es un tema de cómputo, datos, etiquetado, o sea, imagínate la capacidad de poder leer toda la mente a través de algún dispositivo, ¿no? Hoy no sabemos, ahorita está Neuralink, incipiente, ¿no? El emprendimiento de Elon Musk para conectar cerebro a una máquina, pero en el futuro mapear el cerebro, procesarlo con una computadora cuántica y volverlo un humano artificial, digamos, pues es completamente factible. De que se cumpla la profecía y que se vuelva contra nosotros y nos destruya, pues eso tendrá mucho que ver con qué directrices le pones en primera instancia, ¿no? Por eso mucho de las reglas de Asimov, ¿no? Y todas estas Claro. cosas para que nunca puedan dañar al ser humano, pero siempre sale algo mal y termina dañándonos a nosotros, ¿no? Entonces es básicamente el controlar
hacia dónde queremos que evolucione esta tecnología y limitarla, ¿no? Es como, voy a poner un ejemplo completamente distinto, pero que al final es tecnología, las armas nucleares, ¿no? En la Guerra Fría se desarrolló, hay una carrera armamentística y entonces la Unión Soviética y Estados Unidos generando armas nucleares cada vez más potentes, y el que estén ahí, pues como elemento disuasorio lo eran, pero no hubo un invierno nuclear en esos 50 años, ¿no? 60 años, no hubo. Entonces, básicamente puedes crear la tecnología, pero si le pones límites a esa tecnología, ¿qué vas a hacer con ella? Que es al final el ser humano y la humanidad como en su conjunto. Entonces es donde nosotros veríamos el resultado. Es difícil predecir, pero yo creo que la gente, los científicos, pues buscamos siempre mejorar, ¿no? En el grueso, la humanidad. Entonces, usarla para algo que dañe a la especie, pues no lo veo yo. Es factible, pero no lo veo yo. Yo prefiero pensar que le pondremos límites a esa tecnología en 100 años y que estará aportando a hacer un mundo mejor, ¿no? Echando a volar nuestra imaginación especulativa, lo que ya incluso se podría hacer en este momento, imagínense, justo creando una computadora que tenga toda la información del pensamiento, digamos, de los fundadores del pensamiento moderno occidental, que son Marx, Nietzsche, Freud, y hasta los diálogos de Jesús, por ejemplo, sumados a un grupo de etiquetas de analistas de toda esa información, pues tendríamos una inteligencia muy potente, pues que podría tener la capacidad de interpretar. Pero bueno, eso ya son terrenos de la ciencia ficción, ¿no? Bueno, Gustavo, algo que también es importante en estas fechas sobre todo, es a propósito de la pandemia y del COVID-19, el salto evolutivo, digamos, la aceleración que ha tenido el proceso de digitalización, no solamente en lo personal o en lo cotidiano de cada uno de nosotros, sino también en las empresas, y de cómo este hecho fortuito, digamos, esta desventaja, ha provocado y de alguna manera radicalizado este proceso. Sí, definitivamente ha sido, dentro de todo lo malo, una buena noticia el que se haya acelerado la transformación digital de las empresas, porque, digo, en nuestro país, y en la región América Latina, usualmente estamos 7 años atrás, ¿no? De todos los temas de transformación digital con respecto al mundo, ¿no? Y eso ha hecho que cualquier cantidad de empresas, habiliten sus e-commerce, ¿no? Su comercio electrónico, que los pagos no físicos tomen relevancia, la disminución del uso de efectivo y el poder tener acceso al registro digital de la realidad, que es como a mí me gusta decirle. La transformación digital, eso es lo que hace, te hace un registro digital de lo que está pasando, y ese registro digital, ¿qué puedes hacer con él? Analizarlo, explotarlo para tu beneficio. Entonces, una empresa que habilitó el e-commerce y que no sabía mucho de sus clientes, ahora está en posibilidad, gracias a ese registro, de conocer cuáles son las preferencias de sus clientes y dejar de lado la parte, digamos, del experto humano, etcétera. Está muy bien, eso aporta, pero los datos te dan hacia dónde ir. O sea, al final es la combinación de las dos cosas. Y por tanto, esta transformación digital, pues sí, va a tirar a muchos, va a matar a otros, ¿no? En cuestión empresarial. Sin embargo, yo recomendaría, ¿no? El que se vea con buenos ojos, el que exista una transformación digital, porque lo que te hace ser digital es ser más eficiente y tener más datos para poder tomar mejores decisiones, por lo tanto te vuelves más eficiente y es mejora continua todo el tiempo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso ha sido algo que pues, nos agarró por sorpresa a todos, obviamente, en cuestión de nadie esperaba una pandemia de estas características, ¿no? La verdad es que yo toda mi vida, cuando la influenza pues, no fue nada cerca, ni siquiera, y ahora con esto se aceleró la transformación digital. Entonces, tomemos esta oportunidad para verdaderamente acelerar ello, porque son más los beneficios que los perjuicios de la transformación digital. Así es. Justo con esta transformación en las empresas,
identifico dos vías, ¿no? Una es los propios procesos o workflows, digamos, de la producción o de los procesos internos de las empresas, por una parte, que ha tenido una afectación directa, y por el otro el e-commerce. Y es que las empresas que ya tenían e-commerce lo profundizaron todavía más o lo mejoraron, y aquellas que no lo tenían, pues de alguna manera se obligaron a salir al mundo digital. Entonces no sé qué piensas de estas dos vías, o si has identificado o reconocido alguna otra. Sí, pues muchos lo vimos, ¿no? Hubo incluso empresas muy grandes, mexicanas, internacionales, que cuando se dio el tema del e-commerce, básicamente tenían un porcentaje de sus ventas a través del e-commerce y ahí estaba, ¿no? Y de repente todo se volcó al e-commerce y se les saturó completamente, porque no estaban preparados, no tenían ningún tipo de análisis, ni predicción, ni previsión de qué pasaría el día de mañana que fueran 100% digitales, ¿no? Y aunque sea un canal digital, todavía dependen mucho de procesos humanos manuales abajo, por ejemplo, logística y la entrega, ¿no? Sigue siendo humano, no tenemos drones entregando mercancías, tenemos seres humanos que conducen camiones y que van y te lo entregan a la puerta de tu casa y que vienen de un centro de distribución, y todo eso no está necesariamente digitalizado. Por tanto, aunque esté muy bonito tu canal digital de e-commerce, ya cuando se atora en el embudo del proceso que nunca analizaste con datos, pues obviamente vas a tener un problema. Y el que no tenía nada es una oportunidad para decir, mira, ya tengo esto, aprovecho para que esos datos me ayuden a mejorar este proceso humano que tengo atrás, que es el embalaje y la distribución o lo que sea, y ese proceso me va a permitir saber, oye, ¿dónde me estoy atorando? Me estoy atorando en el empaque. ¿Por qué? Porque no tengo inventario. Perfecto. ¿Cómo puedo predecir la demanda? Pues estoy viendo en el e-commerce cuánta gente me está intentando comprar, ya puedo predecir la demanda y prever toda mi operación para que todo fluya. Por tanto, sea más eficiente, dé un mejor servicio al cliente y sea más competitivo. Justo también con este tema se desprende otra subrama, Gustavo, que es el talento. La captación y retención del talento bajo estas nuevas dinámicas del mercado y estas dinámicas tecnológicas. Entonces, pensando en un departamento de recursos humanos o directivos de algunas empresas, muy importante tomar en cuenta como estas famosas profesiones del futuro, que ya no son el futuro, son el presente. Entonces, de tener en cuenta estos perfiles de analistas de datos, de interpretación de inteligencia artificial dentro de las empresas. Pero la pregunta directamente a ti es, ¿cómo comenzar en mi empresa o en las empresas respectivas de los que nos escuchan? ¿Cómo comenzar a abrir la puerta a un departamento con este tipo de información o que gestione este tipo de tecnologías y que pueda adaptarlas a mis necesidades específicas? Sí, justamente eso es eso que tocas es fundamental porque es un problema severo en el mundo, no solo en México. Es severo en el mundo. Se habla de que la oferta de trabajos, o sea, necesitamos, hay el doble de trabajos de lo que hay de gente que se necesita, ¿no? Gente que puede cubrir esos trabajos. En los Estados Unidos nada más, ¿no? Y en el mundo, pues, todavía más. Entonces, el problema es bastante complejo, no es fácil de resolver. Ahorita llegamos al punto de cómo le hacemos para empezar, porque sí hay talento, en nuestro país y en nuestra región, sí hay. El problema es que se concentra y es escaso también. ¿Por qué es escaso? Pues porque básicamente a los mexicanos y a los latinos no les gusta estudiar matemáticas. Entonces, ese es el problema. O sea, de verdad, o sea, así tan simple como es, cómo se ha permeado y perpetuado que las matemáticas son malas, son feas y son difíciles. Y por tanto todo el mundo les tiene miedo, pero miedo, terror. O sea, miedo nivel terror. ¿Sabes qué? Yo me desmarco de la parte de matemáticas y entonces toda esta tecnología son matemáticas. Básicamente son matemáticas aplicadas. Las ciencias de la computación son matemáticas aplicadas. Entonces, si yo no tengo profesionistas, si no estoy fabricando, perdón por usar la expresión, ¿no? Pues no estoy fabricando profesionistas que tengan formación matemática y que tengan formación tecnológica, digamos, tienen que tener esas dos, ¿no? Formación matemática y formación tecnológica, no nada más una, no nada más la otra, sí, las dos.
¿Por qué? Porque eso te da la capacidad de resolver problemas y, por supuesto, entender las técnicas que están detrás de esto para poder aplicarlas bien, ¿no? Y que no hagas ahí cosas que no son. Entonces, como no están generando las universidades este tipo de talentos, se vuelve cada vez más escaso, más escaso, más escaso. Yo nada más invito al público a que vaya a ver cuáles son las carreras más demandadas de este año y del año pasado y del año antepasado, y siguen siendo las mismas. Y si bien hoy decimos que son muy importantes, y para no malinterpretar ese comentario, las carreras de cuidado de la salud, por ejemplo, en ciencias de la salud, obviamente, porque ahorita ya vimos ese problema que lo tenemos en la cara, nos golpeó, claro que eso es importante y sigue siendo importante, y las ciencias sociales no dejarán de ser importantes tampoco. Sin embargo, el mundo como lo estamos viendo y como se está transformando demanda profesionistas que puedan cubrir esa demanda, que puedan cubrir esos huecos. Y si no hay, entonces, ¿qué pasa con el talento? Se encarece. Y si se encarece, entonces yo como le digo a una empresa de recursos humanos, a un departamento de recursos humanos que tiene una empresa ahí de 20, 30 personas, que vaya y consiga un analista de datos, que está carísimo. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué sugiero? Yo sugiero hacer vínculos con la academia, ¿no? Eso es muy importante, que las empresas hagan vínculos con la academia. Eso es una de las cosas más exitosas que hacen los Estados Unidos. Que la academia, la empresa y, y el talento están bien metidos juntos, ¿no? Están trabajando juntos. El gobierno también. Entonces, ¿qué hacemos con nosotros? Acérquense a la academia y pidan, ¿no? ¿Qué requisitos necesitamos para que esos egresados, la brecha salga más corta en cuestión de tengo un talento accesible? Porque hay muchísimo, en México hay cualquier cantidad de carreras de matemáticas, ingeniería, matemáticas aplicadas, sistemas, etcétera. Sí hay. Ahora, ¿cómo formamos a esos individuos para que sean productivos en la empresa y no tengamos ese desfase, ¿no? En que, ya sabes, la típica, pues, ingeniero con 30 años de experiencia, pero es recién egresado, pero entonces huevo y la gallina, ¿no? No, que las currículas estén más alineadas y necesitamos más interdisciplina, insisto, entre el sector privado y la academia para que podamos cerrar eso, que los planes de estudio se alineen hacia allá, etcétera, etcétera, ¿no? Para que ese talento baje. Y los invito a que primero analicen bien qué necesitan, ¿no? Las empresas y cómo quieren analizar los datos. No vas a necesitar un análisis profundo todas las empresas, ni todas van a tener el mismo nivel de madurez. Entonces, dependiendo de eso, pues acércate a un talento que tenga dos formaciones. Formación matemática de un lado, formación de tecnología del otro. Con eso tú ya tienes, digamos, muy, muy buena parte del camino andada, porque esa persona va a saber resolver problemas a través de los datos, que eso es lo que tú quieres. Pues muy claro, creo que quedan ahí también. En fin, el tema es inmenso, creo que pones como el dedo sobre la llaga en puntos muy específicos que yo destaco, y justo es esta cuestión cultural del uso de las matemáticas, el uso y aplicación de las matemáticas, el gusto y la pasión por ellas, la tecnología. No sé, yo pienso desde mi punto de vista como realizador audiovisual, pues claro que las matemáticas al final, el tener una inmersión en este tipo de pensamiento de alguna manera complementa y evoluciona tu pensamiento creativo. O sea, yo, por ejemplo, eso le decía mucho a mis alumnos. Es importante que ustedes usen el Excel como herramienta para que puedan equilibrar su pensamiento analítico, hasta para hacer presupuestos, por ejemplo. Entonces, Claro. en fin, creo que tú eres un caso, tu propio caso es que además de estar en la academia, estás en la empresa, y de alguna manera esta hibridación permite un salto evolutivo increíble. Eso es un modelo también muy americano, no solamente en la ciencia, sino también lo pienso en el cine, en las escuelas como la BFS, esta comunicación constante desde la formación y los primeros cuatrimestres de hacer alianzas entre las empresas y la iniciativa privada con las organizaciones y las educativas, pues genera que primero los alumnos salgan con una experiencia desde estar estudiando, que tengas una preparación mucho más profunda en los egresados y un menor margen de desempleo, justo por lo mismo. Claro. Entonces, claro, y sí, justamente yo creo que esto que comentas es súper relevante porque estamos acostumbrados a encasillarnos, ¿no? O sea, a que claro. tú vas en esa caja y en esa caja de ahí no sales. Y si eres artista, no eres matemático, y si eres matemático, no eres artista, ¿no? Y para nada, o sea, al final
yo creo que, como dices, el tener formación complementaria a todos, o sea, el no despreciar las cosas porque son distintas a mi rama o porque usan otro pedazo del cerebro, ¿no? O sea, eso me parece, para mí, es una tristeza, ¿no? A mí me gusta la música, por ejemplo, y me gustará también estar aprendiendo un instrumento, tocando un instrumento, y eso es otra cosa, ¿no? Entonces, no tiene por qué estar separado, y no tienes que ser un profesional al respecto necesariamente, sino que tienes que tener esa formación que te prepare para la vida al final del día, ¿no? O sea, eso es lo que necesitamos, porque ¿cuántas historias no tenemos? Es que no sé hacer una fórmula en Excel, pues ahorita que pusiste el ejemplo de Excel, pues es que qué tan difícil es hacer una fórmula, se vienen los dibujitos, ¿no? Hasta para poder hacerlo. Si tu profesor de secundaria te enseña a meter una fórmula en Excel y a cómo graficar, y cómo una gráfica de líneas es distinta de una gráfica de barras y cómo se lee, tan fácil como eso, ¿eh? Digo, y ahí nos metemos en otro terreno, porque si vamos a las reformas educativas que ha tenido en los últimos años el sistema básico, ahí te das cuenta cómo a nosotros ya nos tocó, ¿no? La primera generación de los muchachos que no podían reprobar, o sea, que no los reprueban, al llegar a la universidad, una cosa de verdad desastrosa, ¿no? Desastrosa, porque no era posible que tuvieran unas bases tan malas, imagínate, y son los mejores. ¿Qué pasó con los que ni siquiera pasaron el examen, ¿no? ¿En qué nivel están? Y eso pues te resta competitividad como país, y entonces otra vez compites por mano de obra barata contra tus vecinos que son unos monstruos, y pues básicamente es remar con un remo nada más porque el otro está roto, y en una tormenta ahí en medio del mar, ¿no? Necesitamos ser menos cerrados al respecto, y de verdad poner mucha atención en formar desde chiquitos a los niños, ¿no? En que todo el conocimiento y todas las partes, digamos, de la formación son valiosas para formar seres humanos integrales, ¿no? También con conciencia social, porque puede ser un técnico maravilloso y ser cero empático socialmente, pues tampoco, ¿no? Y así es como nació el villano de Superman, ¿no? No recuerdo cómo se llama, pero Lex Luthor. Sí, bueno, Gustavo, justo también una parte muy importante en la inteligencia artificial, y también con un debate filosófico profundo y político, es la aplicación en las decisiones del Estado y de políticas públicas. Y justo traigo a colación, por ejemplo, algo muy reciente, como es el tratamiento de la pandemia y cómo se ha hecho. O sea, yo me ponía a pensar, es que se supone que han usado modelos matemáticos, pero al final no han servido, o al menos los resultados estadísticos no lo reflejan. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, particularmente yo pensaba, es que ¿dónde está el uso de inteligencia artificial para localizar los focos de pandemia, para atacarlos? Y no solamente en la salud. Pienso también en México con un problema grave que nos aqueja, que es la inseguridad. Y hace poco, para los que lo vieron, hubo un debate entre el fiscal general Hertz Manero y Roberto Buscaglia, Roberto o Dagoberto, no me recuerdo su nombre de pila, pero Buscaglia. Y Buscaglia le decía, es que tienen que actualizarse, tienen que buscar a los criminales no solo a través de sus cuentas, que es una buena técnica, pero al uso de la Deep Web para ubicarlos, para focalizarlos, para identificarlos, cerrarles sus cuentas y tener una inteligencia mucho más robusta en la persecución de la criminalidad, pues. No sé, ¿tú qué piensas de esto y la aplicación? Justamente sobre esos dos temas particulares, política pública y en particular de la subrama de la seguridad y la salud, todo parte de lo mismo. El registro de datos es malo. Y si tienes un registro de datos malo, o sea, en general, no la pandemia en particular, o sea, en general, ¿cómo son los expedientes del Seguro Social, por ejemplo? En papel, ¿no? En papel. Entonces, ¿cómo puedes hacer eso? Oye, el médico es una persona con amplios estudios, se la pasa ahí 14 años estudiando, etcétera. No hay disciplina de datos, no hay matemáticas ahí involucradas, ¿no? Necesariamente, unos cuantos, ¿no? Estarán ahí trabajando, pero están divorciadas. Es esa parte que te digo, ¿no? De que no hay interdisciplina, necesitamos más interdisciplina entre las áreas de la salud y las áreas tecnológicas. Pues como no hay datos, y ese ejemplo que pones es que usaron modelos matemáticos. Sí, ¿qué tipo de modelos matemáticos utilizaron? Pues una serie de tiempo, y entonces es súper simple eso, ¿no? Entonces, esa cosa, dices,
Oye, pues le estoy tratando de dar, estoy viendo, se ve ahí, incluso en los datos, se ven los picos de los desfases, de los registros, porque los acumulan y los registran, los acumulan y los registran. Ellos mismos lo han dicho. Entonces, sin denostar, ¿no? El esfuerzo que se está haciendo, básicamente no tenemos un registro unificado de datos. Si tuviésemos un registro unificado de datos que mida a cada paciente el ID, ¿cuál es el ID de México? Dime, ¿cuál es el ID? En otros lados hay números de cédula, en otros lados hay tu carnet. En México, ¿cuál es? ¿El CURP? ¿Quién se acuerda del CURP? ¿Quién lo trae a la mano? ¿Cuándo te lo piden para registrar? ¿Cuál es es más, tu registro es la INE? ¿Quién se sabe el número de su INE? Nadie, ¿no? Entonces, si ni siquiera tenemos un registro digital de, oye, yo me enfermé de COVID, tengo estas características, mira, tantos años, tal etnia, tales antecedentes clínicos. ¿Dónde está el expediente clínico? Cambias de hospital y ya nadie sabe que tuviste una fractura hace 2 años. O sea, el que no haya traza de datos digitales de la salud dificulta todavía más el manejo de una situación como esta. Y eso es a nivel mundial. Digo, obviamente hay países que están más avanzados que otros, pero claramente en México la política pública y la tecnología, pues como que nunca se han llevado, y es por eso que es muy importante, en general, o sea, son 100 años, ¿no? De nunca usar la tecnología. Con eso tú puedes construir políticas públicas mucho más incluyentes, mucho más adecuadas, mucho más benéficas para la mayoría de la población, ¿no? Y en el caso de salud, que necesitamos un registro digital, un expediente clínico, necesitamos los antecedentes, necesitamos los análisis, todos los datos digital, todo digital, para poder encontrar patrones. Si no, es lo que te decía hace rato, cómo el algoritmo de Machine Learning va a poder ir a aprender a un montón de papel que está archivado en quién sabe dónde. O sea, hay que digitalizarlo. Y luego, o sea, sí me explico. Entonces, ese es el problema. Y en el tema de seguridad, justamente es lo mismo, datos. ¿Dónde hay más datos digitales? En los registros financieros, claro, ¿no? Ahí están las cuentas y quién le presta a quién y quién se va para dónde y dónde se mueve el dinero. Es fácil de seguir, digamos, fácil. Pues sí, porque ahí hay datos. ¿Y lo demás? Comportamientos digitales, policías cibernéticas, o sea, todo eso también son datos. ¿Los tiene accesibles el aparato del Estado? No, necesariamente. Entonces, si no los tiene accesibles o si los tiene accesibles pero no los tiene ordenados, no los tiene explotados, entonces es muy difícil, o sea, das palos de ciego, básicamente, y por eso es un problema tan complejo, porque entre más traza digital haya de las cosas, más puedes entender el fenómeno. Y es el mismo concepto, si tú te fijas. Por ejemplo, es que yo no conozco a mis clientes. ¿Por qué? Porque lanzo un anuncio en la televisión y quién sabe quién lo vio, ¿no? Pero ahora con el e-commerce puedo conocerlos a detalle y saber que le gusta después de este producto. Es exactamente lo mismo, pero aplicado a políticas públicas. Si yo ni siquiera sé qué está haciendo la gente en temas de salud, o en temas de seguridad, o en temas de empleo, o lo que sea, si ni siquiera tengo registro de eso, pues ¿cómo lo voy a poder analizar? Pues básicamente tirando escopetazos, ¿no? O sea, bueno, pues ahí el indicador, imagínate, un indicador como así básico, la tasa de desempleo. No, el número que esté ahorita, no, desconozco. Eso te resume, es un número que resume toda la situación del país, toda. ¿En qué se descompone ese número? ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes son más susceptibles? ¿Quiénes son más vulnerables? ¿En qué estados? ¿Por dónde? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona caiga en desempleo en los siguientes 3 meses? ¿Quién mide eso? Nadie, porque no hay datos digitales que lo respalden. Entonces, la invitación ahí pues, es que la gente que está en cargos públicos pues empieza a tomar en serio, ¿no? La transformación digital también del aparato gubernamental. Es súper importante. Gustavo, es que con esto que dices pienso, es que esa es hasta una ventana de posibilidad infinita para una propuesta incluso de campaña para los políticos que nos vayan a ver o escuchar, lo tienen ahí. O sea, imagínense una campaña como idea de campaña, no sé, de decir, vamos a tener un frente de una campaña nacional para levantamiento y clasificación de datos de todo el país, en donde se hagan cruces de interdependencias, por ejemplo, los datos del INEGI con los de seguridad, y tendrían una base de datos increíble donde se pudieran focalizar decisiones muy específicas como la que mencionas del desempleo. O sea, ¿a partir de dónde se ocurre el desempleo? Porque no están contabilizando a todo el empleo informal y a todas las personas. O sea, ¿de dónde lo levantan? Pues a lo mejor de los registros del Instituto Mexicano de Seguridad, del Seguro Social, ¿no?
Y entonces esos nada más son los empleos legales, pero están dejando fuera el 60% de la población mexicana, ¿no? Es lo Entonces, mismo que vemos con lo de los casos que vemos del COVID, pues son sobre los claro. que se testearon. Entonces, toda la demás población, ¿a qué hora se hizo un muestreo? ¿Cómo se vio? Etc. No, o sea, tenemos que verlo desde un punto de vista, insisto, de matemática aplicada, de representatividad estadística, ¿no? Y de poder hacer las cosas con datos. Si no lo haces con datos, pues básicamente no está siendo eficiente, así de simple, ¿no? Y no se trata, y eso es importante, no se trata de fiscalizar a todo el mundo y seguirlo para dónde va, etcétera. Los datos pueden estar anonimizados sin ningún problema. Lo que necesitamos son los patrones que están ahí para poder tomar decisiones. Eso es lo que necesitamos. Pues ahí tiene, los señores políticos, busquen a Gustavo para asesorarlos, porque bien que hace falta, señores. Entonces, pero bueno, esto también da para un tema y una charla exclusivamente de esto. Lo dejaremos hasta aquí, pero bueno, si es que se podrían resolver tantos problemas que ya hasta se enoja uno, ¿verdad? Pero bueno, Gustavo, vamos empezando a tener preguntas y me gustaría como empezar a meter a colación algunas porque hay muchas muy buenas. Recupero una de las preguntas de María Teresa Barrientos que dice, ¿considera usted necesaria una regulación legal de la inteligencia artificial en relación a los actos que deriven de esta? Sí, sí, yo creo que es relevante. De hecho, ya hay avances en los principios de la inteligencia artificial en la Unión Europea, ¿no? Ya existe una regulación al respecto. Mucho tiene que ver con la privacidad de datos, etcétera, pero sí debe de haber una agenda de regulación de qué hacemos con esto, ¿no? Para ponerle límites. Y estoy de acuerdo, porque ese es de donde partimos como sociedad, pues es el Estado de Derecho, ¿no? Y usualmente el derecho va atrás de la tecnología y hasta que la tecnología tiene consecuencias empezamos a regular. Entonces lo mejor sería ya empezar a trabajar en la regulación para que todo esto sea para beneficio de la sociedad. Sí, definitivamente debería haber regulación al respecto. Y Gustavo, a propósito de esto, aprovecho para introducir otra pregunta de paranoico. Y es, ¿qué recomendación darías para el cuidado de nuestros datos? Pongo un ejemplo, de todo nuestro comportamiento en redes sociales. Yo veo la cantidad, y creo que todos aquí, los que están escuchando o viendo, se han dado cuenta de que cuando tú haces una búsqueda en Google, las cookies famosas se guardan y luego te metes a Facebook y te aparecen anuncios de aquello que buscaste. Sí. Y a mí me han pasado cosas también que ya hasta asustan, que no sé si sean sincronicidades, yo personalmente no lo creo, de pláticas que estoy teniendo con amigos y que no, de alguna manera no meto en ninguna interfase, y quizás por tener abierto el micrófono después me encuentro con un anuncio publicitario de algo de lo que yo platiqué. Entonces ya aquí ya son cosas que la verdad asustan, pues. Sí, al final es justamente, creo que es relevante eso. ¿Cómo te proteges a ti mismo? Mira, de la misma forma que te proteges en el mundo, ¿no? Que sepas hasta dónde llega tu acto, todo lo que tú haces tiene un impacto y una trascendencia. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega un like que tú das? Ah, bueno, mira, si la publicación está pública, pues va a llegar hasta donde se pueda, ¿sí? Oye, es que estoy hablando, y me escucha esta cosa, pues ciérrale el micrófono a tu aparatito, ¿no? Que no te pueda escuchar en segundo plano. Oye, la cámara me está espiando, pues ponle una calcomanía, ¿no? Si quieres, para que no te espíe. O sea, ese tipo de cosas es qué tanto estás dispuesto o qué tanto te importa ser escuchado o ser visto. Vamos a ponerlo en el peor de los escenarios, que esta cosa te está buscando y te está hablando todo el día, ¿no? ¿Hasta dónde tienes tus consecuencias? Yo digo, bueno, pues no estoy dando secretos de Estado, me va a dar una recomendación específica, no estoy compartiendo información sensible, pues que me escuche, que me gusta el pan de muerto, ¿no? Y ya, recomiéndame pan de muerto, cosas por el estilo. Entonces, tú decides qué tanto le permites. Igual, si vas a estar en una plataforma digital, ya sabes a qué te expones. Es como decir, es que yo voy a salir a la calle y no me va a pasar nada. Si no me fijo al cruzar, pues me van a atropellar, ¿no? O sea, es así, sentido común. La gente debe de saber que todo lo que hace en redes sociales, en plataformas digitales, tiene un impacto. ¿Hasta dónde llega ese impacto? Pues los invito a informarse más, pero en particular acuérdense que si está público algo,
por ejemplo, si está, imagínate, una publicación políticamente incorrecta de alguien, y está pública, tú eres simpatizante de eso, o lo que quieras, le das like, después estás buscando empleo, te hacen un background check, dicen, mira, yo no acepto gente que tenga este tipo de comportamientos, bye. Y tú ni cuenta te diste, pero tú dejaste esa traza digital, fue tu responsabilidad, te lo pudiste haber quedado para ti mismo. No es que la plataforma sea mala y registre todo, a ver, no, fuiste tú quien puso eso. Entonces ten la seguridad de que sepas hasta dónde llega tu acto. Piensa hasta dónde llega tu acto en esa plataforma digital y con eso te vas a poder proteger. Tenemos, por ejemplo, el caso del famoso TikTok o de algunas aplicaciones que te hacen viejo, o te hacen joven o gordo, chico, bebé, lo que sea. Y entonces yo lo pienso en retrospectiva de al genio que se le ocurrió eso y están en un departamento de inteligencia. ¿Y cómo podemos hacer un levantamiento de datos de reconocimiento de facial? Pues muy fácil, vamos a hacer un jueguito donde la gente va a estar tentada a utilizarlo y nos va a regalar sus datos y vamos a poder clasificarlos, así de simple. Sí, la etiqueta, o sea, y tú dices, y te las va a etiquetar aparte, porque te tomas la foto y entonces, soy esto, y entonces los datos van todavía etiquetados. Entonces, yo te digo, ¿para dónde van esos datos? Quién sabe, ¿no? Donde vayan, al servidor de esos amigos. ¿Para qué los están usando? Para entrenar, puedes usarlos para entrenar sistemas de reconocimiento facial, claro, no a ti necesariamente, que te reconozca a ti, sino tu sistema de reconocimiento, porque son caras parecidas de por país, rasgos faciales, que la barba, que no la barba, cómo te verías disfrazado, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y también generar audiencias, otro ejemplo, generas audiencias, entonces las audiencias se venden para pauta digital, etcétera. O sea, hay cualquier cantidad de monetización que le puedes hacer a esos datos. Sí, el perjuicio que tengan directamente a ti, ¿no? Pues no depende nada más de la recolección, sino de qué van a hacer con tus datos. Otra vez, si yo meto una cara ahí, ¿qué van a hacer con ella? Pues depende de mí, ¿no? Si me es relevante o no el que alguien me pueda identificar, etcétera, ¿no? Porque pues, tu cara está básicamente, si pasas por una cámara de seguridad, ahí está tu cara. O sea, no es porque la metiste a la aplicación, ¿no? Tú tomaste una foto, así con tus amigos, tiene los metadatos y subió al servidor de Apple o al servidor de Google, y ahí está la foto. O sea, no quiere decir que nadie tenga tus fotos, sino que qué uso le dan a esas fotos, pues depende de qué estés haciendo, ¿verdad? Depende de ti. Y encima si le diste check a la palomita de acepto términos y usos, pues bueno, ya me di cuenta. Y justo ahorita con lo que dices de la videovigilancia en las calles, pues bueno, ya nada más como un tema ahí, dato curioso para la gente que quiera acercarse después, pues lo que está haciendo China en las calles hasta para evaluar el comportamiento de los ciudadanos, claro, que ya está demente, es demencial, eso es loquísimo, pero bueno, ya estas cosas asustan un poco. Yo no sé, igual comparto lo que yo hago, no sé, que me diga si es una tontería o si es algo inteligente. Yo lo que hago de repente es doy likes aleatorios a cosas que ni siquiera me gustan, pues que doy un like a unos, no sé, bricomanía de cosas de jardinería y de, no sé, cosas absurdas que de repente sí, en Facebook. Confundes al modelo en el sistema de recomendación, porque pero si lo confundes poco y patronas mucho, te das muchos patrones, mucho, entonces este es ruido aleatorio que el modelo se puede desviar y de todas formas va a encontrar tu patrón. Entonces tendrías que hacer mucho más locura y que tus patrones de verdad. Y usualmente los humanos creemos que somos aleatorios, pero no, seguimos patrones. De hecho, justo ese era el chascarrillo que me decían aquí. Dice, no, es que en la computadora, que la inteligencia artificial que está, ya tiene previsto tu comportamiento de pseudo rebeldía digital, en donde dice, este compadre hace esto, pero forma parte del patrón. Entonces ¿sí? Vuelve a lo mismo. No, y se puede aislar y todo, o sea, puede decir, esto no es parte de tu patrón, es este patrón. Porque lo intentan, por ejemplo, eso lo intentan en fraudes electrónicos. Sí. Lo intentan, ¿qué hacen? Se portan bien y tómala, ¿no? Te avientan el fraude. Es la misma tecnología que usamos, entonces es, si se porta bien después de haberse hecho esto, entonces me está engañando, seguramente va a ser un fraude, aquí está. La máquina puede detectar eso sin problema. Como cuando te clonan tu tarjeta, creo que a más de alguno le habrá pasado, hacen una prueba con un cargo pequeño y luego ¡tran! Exacto. Entra todo
el regalo de Navidad. Sí, Bueno, sí, sí. Gustavo, tenemos más preguntas muy interesantes, entonces iremos abordándolas poco a poco, ya nos queda menos tiempo, pero ¿crees que estamos al borde de otro invierno en el desarrollo de la inteligencia artificial? Pregunta Luis Jorge. Bueno, se refiere a que pues, en los finales de los 50, ¿no? Hubo un auge tremendo de la inteligencia artificial y todo el mundo habló y bla, 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 y de repente, ¡pum!, se estancó hasta que llegó el cómputo. No creo que estemos ante un invierno porque estamos con la abundancia de los materiales que necesitamos. Tenemos abundancia de datos, tenemos cómputo cada vez más barato, cada vez más potente, tenemos gente que está estudiándolo con seriedad, entonces dudo que haya otro invierno. Mucho del hype, como le dicen, ¿no? En todo Sí, lo que es puro bla, bla, bla y nada de acción. Mucho de eso está, pues, los oportunistas, ¿no? Que quieren ahí subirse a la ola, pero pues los claro. que hacemos y no hablamos, pues básicamente vemos que no tendría por qué haber un invierno porque hay investigación seria, aplicación seria, hay las condiciones. Por ejemplo, en ese invierno, aunque haya investigación seria, no habían las condiciones empresariales ni las condiciones tecnológicas, pero hoy sí las tenemos. Entonces no tendría por qué haber un invierno. No, y además, Gustavo, que ahora está habiendo un combustible, haciendo el paralelismo que tú utilizas de datos, abismal, ¿no? O sea, se están produciendo datos, ahora con la pandemia, la cantidad de datos digitales que se están produciendo por día, por hora, por segundo es, vamos, bestial. Sí, es monstruoso. Uf, entonces, luego voy con otra pregunta, pregunta César Dar. ¿Qué tan cercanos estamos al uso común de las computadoras cuánticas y cuál es la implicación de que esa tecnología llegue al humano común? No, lejos todavía. En mi perspectiva, lejos. O sea, incluso hay gente en alguna conferencia vimos la visión, ¿no? De Wall Street, por ejemplo, que es Sí, Wall Street, ¿no? Con respecto a la computadora cuántica, no se esperaba un prototipo funcional empresarial más temprano que 2025, ¿no? La computadora cuántica de Google pues es un monstruo todavía y aunque ya sacaron su experimento de supremacía cuántica y todo, es Google, ¿no? Y Google, la empresa más importante de tecnología del mundo. Entonces, si apenas es incipiente, ¿no? Digamos, la penetración del cómputo cuántico, pues vamos a tener que esperar ese punto de quiebre, como lo fue en los 90, ¿no? Por ejemplo, el punto de quiebre. Porque además de eso, no es solo que haya computadoras. Imagínate que todo el mundo hizo una computadora cuántica chiquitita y que te cabe en el bolsillo, vamos a poner, ¿no? sí, Y luego todo el software hay que portarlo a eso. No es un montón de trabajo que hay que hacer. No es de, esa es copy-paste. Los paradigmas, las arquitecturas, todo cambia. Entonces tienes que generar otra vez todo, en el sentido de que va a haber una curva de adopción de esa tecnología, claro. o no puedes apagar los sistemas y volverlos a aprender en cuántico. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. yo lo veo lejos. La verdad, no creo que en unos 10, 15 años, no lo veo así como que todos traigamos un celular cuántico. Yo no lo veo. No, y como dices, toda la adaptación tecnológica que eso acarrea de procesos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo con el cine o el uso de las cámaras. Ahora que acaba de sacar Blackmagic la Ursa Mini 12K, que graba en 12K, pues eso lo que te hace es que te hace mucho más complejo todo el proceso postproducción y todo tiene que escalar en la misma dimensión porque el Claro, almacenamiento de datos, o sea, los discos duros que utilices, que ya tienes clips que pueden pesar 10 gigas por cada clip de menos de un minuto. O sea, eso ya es monstruoso el almacenamiento, el procesamiento de datos, en fin, todo se claro. complejiza en esa dimensión, Exacto, ¿no? exacto, tal cual. Es un ejemplo muy bueno, es una analogía tal cual, así es. No tenemos, no es de la noche a la mañana, requiere un cambio y no se ve pronto. Y igual se aumenta el costo en la misma proporción, o sea, Sí. es inaudito. Pero bueno, pregunta Gustavo Gaby Hernández Ruiz. Uno de los debates es también cómo la inteligencia artificial influye en estos algoritmos de opinión pública. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo me imagino que se está refiriendo como a esta cuestión de lo de, pues Cambridge Analytica. ajá, de Cambridge Analytica y todo esto. Sí, ahí otra vez, ¿no? Vamos a, o sea, la tecnología no es mala, las malas son las personas. Entonces, si la persona o el grupo de personas que dijo, voy a cambiar la opinión pública basada en este algoritmo, ahorita estamos viendo cualquier cantidad de bots malignos,
tratando de desviar la opinión pública en todo, ¿no? A favor, en contra de los gobiernos, etcétera. O sea, es una cosa verdaderamente poco ética y a mí me parece completamente fuera de lugar, ¿no? Esta pena ajena me da. La gente se preste para eso. Entonces, al final, la tecnología está, el análisis de datos lo puedes hacer, puedes crear un trending topic cuando tú quieras, ¿no? A través de, puedes levantar 1000 instancias en una nube y empezar a aventar cosas si quieres, o sea, es fácil, digamos, fácil. Eso no es correcto porque tiene el componente ético, eso es lo relevante. La mala y la buena no es la tecnología, sino la gente. Entonces, si tú no diriges con ética esa parte y eres lo suficientemente consciente de que lo que estás haciendo implica un cambio mayúsculo en una cosa tan compleja como una elección presidencial o una política pública, entonces el que está mal es el grupo de personas que está atrás de eso, porque no debería usarse la tecnología para ello. Sin embargo, también está la otra corresponsabilidad. Yo puedo ver un anuncio que me invite a hacer conductas violentas, vamos a suponer. En mí está decidir si le hago caso al anuncio o no, ¿no? Tampoco soy un autómata. Entonces, el que tú puedas, justamente lo que pasó y cómo usaron esos datos fue a los que son más probables de que cambien, que están en un lado y cambien al otro, lánzales este trigger, ¿no? Este estímulo que hace que cambien. Es lo mismo que lánzale a un estímulo para que compre, lánzale un estímulo para que vea esta película. Es lo mismo, es la misma tecnología. Pero el cómo se usa, pues tiene que tener un componente ético, ¿no? Por tanto, esto se conecta con la regulación, que la pregunta que nos hacían antes. Debería de haber regulación que no permita el uso malicioso de estas tecnologías, básicamente, que haya consecuencias, ¿no? Y es que esto es tema hasta de la tragedia humana y del uso justo ético, no ético de las herramientas, ¿no? Muy conductual o conductivista como el perro de Pavlov, pero en fin, este es un tema increíble. Pregunta Isk Schuster, es muy buena esta pregunta. ¿Hay suficientes elementos para que México se suba al tren del blockchain? Bueno, blockchain es otra cosa, ¿no? Blockchain básicamente es bases de datos distribuidas a través de un cifrado, ¿no? Específico de las claves, etcétera, que usan las famosas criptos, que Bitcoin, estas cosas que es una aplicación de blockchain. No creo que haya elementos suficientes, porque si te estoy diciendo que justamente está en papel, ¿no? De ahí al blockchain, como que hay mucha distancia, pues yo no veo elementos suficientes, pero sí debería ser una política de transformación digital en el que nosotros por blockchain podamos hacer la certificación de ciertas cosas, ¿no? Y es una tecnología increíble, el blockchain, y deberíamos tenerlo en la agenda, eso es lo que quiero decir, deberíamos tenerlo en la agenda. De ahí a que pase, si hoy no tenemos ni una base de datos, pues llegar al blockchain está difícil, ¿no? Pero si lo ponemos en la agenda y ejecutamos, es que eso es lo importante, que ejecutemos en un plan de más largo plazo, no de 6 años, ¿no? Claro, o de 3 en el municipio. Es que tienes que ejecutar una estrategia país completa, hacia dónde quieres llevarlo, ¿no? Y entonces, si cada vez que cambias regresas a cero, pues básicamente estamos en la media siempre. La media de México sigue siendo la misma, mismo crecimiento económico, mismos niveles de violencia, etcétera. Se acentúan unas cosas, mejoran otras, pero al final regresamos otra vez a la media. Justo con esto recuerdo un pensamiento que decía Manuel Falcón el Monero, de que en México somos homosexenales. Y es porque pensamos en términos de sexenio, como bien los mencionas, y de presidencialismo. Cuando eso es tan absurdo, por eso muchas de las cosas o decisiones públicas que tenemos es por este pensamiento. Entonces, no sé, yo lo llevo a su última consecuencia, lo del blockchain. Esto en una última consecuencia, casi una utopía, nos podría llevar a la posibilidad de prescindir incluso de un Congreso completo. Porque Correcto. tendríamos democracia directa, o sea, tu voto literal emitido desde tu ordenador y que en suma captaría los votos de toda la población con acceso a la tecnología, que eso es lo que lo haría difícil porque dejaría fuera a muchas personas. Y primero tendríamos que atacar el hambre, pues primero, y luego el acceso a la información y a la tecnología, claro, y luego ya poder llegar a ese punto. Sí, o incluso programar una inteligencia artificial que privilegie
lo que la mayoría decide, el bien común de algo, etcétera. Claro. Que es, o sea, y esa inteligencia que distribuya los presupuestos, que sepa, o sea, que haga todo. No necesitamos humanos para hacer eso, podríamos hacerlo. Es factible, Claro, nada más que, pues, digamos, estamos muchos pasos atrás, pero es factible, podría hacerse así. tendríamos menos mañaneras y discursos y más decisiones basadas en datos, mucho más certeras Sí, y medibles. sí, y al final, bien controladas y bien reguladas, no tendrían por qué pisar a nadie, ¿no? Las decisiones de esa inteligencia. Uf, Gustavo, si te viene bien porque ya nos pasamos, te podemos hacer las últimas dos preguntas. Sí, sí, adelante. Se van a quedar algunas en el tintero. Nos gustaría volverte a invitar en algún momento. Te contactaremos porque estos temas son así increíbles. Pregunta Jessica Delgado: ¿cómo localizar el talento en el corto plazo? ¿O qué herramientas nos pueden ayudar en un primer momento para empezar a hacer el mejor uso de la inteligencia artificial en mi empresa? Es decir, la decisión inmediata. Talento en el corto plazo, váyanse inscríbanse a las bolsas de trabajo de las carreras de matemáticas, matemáticas aplicadas, actuaría, ¿no? Etcétera, de sistemas, de ingeniería. Váyanse ahí y publiquen sus vacantes, vincúlense con la academia y van a tener talento joven que puede trabajar. Si obviamente si quieren el talento experimental, pues va a estar más caro, ¿no? Y hay poquito. Entonces, ahorita pueden ir por ahí. En el corto plazo es acérquense a los departamentos de vinculación de las universidades y ahí los pueden apoyar. Y si quieren algo más robusto y profesional y complejo, pues buscan a Gustavo, que vamos a poner sus redes sociales y dónde contactarlo, porque la verdad, créame, a mí Gustavo, y te lo digo honestamente, a mí me impresionó la primera charla que yo vi de ti, pues, en Inspiring Innovation, y cómo hablabas ya de la aplicación efectiva por cuadras y manzanas de decisión de cómo abrir o no una sucursal para una empresa. Increíble. Así yo dije, esto se tiene que lo tendrían que tomar en cuenta todas las empresas, pues. Entonces, pues bueno, ahí está el comercial. De verdad, busquen a Gustavo para los que tengan esas necesidades. Y en relación a esa tónica, Gustavo, la siguiente pregunta es, ya la hace Teresa González Rodríguez, dice: ¿con quién recomiendas que se dirija el Departamento de Matemáticas del CUSEI? El CUSEI es el centro de la UDG, Sí. para vincularse con la tecnología y puedan idear un plan de estudio de matemáticas aplicada, como la comentas, y luego vincularlo con las empresas para hacer sus prácticas. Bueno, aquí la pregunta pues es directa. Yo como los maestros, ¿cómo podemos empezar ese vínculo con la iniciativa privada? Sí, yo creo que es muy importante acercarse a las cámaras, ¿no? A las cámaras empresariales. Están las asociaciones, por ejemplo, yo pertenezco a la ANIEI, ¿no? De instituciones de informática, por ejemplo, la Asociación Nacional, ¿no? De instituciones de enseñanza informática. Entonces, ahí hay muchos foros donde están la gente de UDG, está la gente de UNAM, está UABC, ¿no? Están todos ahí, tecnológicos, etcétera. Entonces, en esos eventos hay que aprovechar para siempre tener invitados de las cámaras industriales. Sí. Y entonces poder decir cuáles, en un debate abierto, con mesas de trabajo, decir, estas son mis necesidades, ¿cómo es tu plan de estudios? Ah, no, pues tu plan de estudios es del 78, pues ponle un poquito más de programación funcional, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo cualquier cosa. Porque la ocupo por estas tecnologías que, mira, acabo de comprar e invertí tantos millones en eso, ¿no? Entonces, vamos viendo la visión, pero a 5, a 10, a 20 años, no mañana. Entonces, acérquense, siempre inviten en la parte académica a la gente de las cámaras empresariales. También cámaras, que está Canietti, que es la de la tecnología de la información. Y ya, pues justo para evitar, no sé, Gustavo, si tú te enteraste lo de la famosa ciudad creativa digital aquí en Guadalajara, que es el elefante blanco más grande de los últimos sexenios, y es porque se vendió como un futuro promisorio para la tecnología y las artes, pero la verdad de las cosas es que los encargados de ejecutarla siempre fueron burócratas y no se tuvo la visión de integrar realmente. Sí hubo un intento por integrar iniciativa privada, pero como pasa siempre en muchas decisiones de gobierno homosexuales, es que se quedan ahí porque no vinculan como se tendría que vincular la iniciativa privada y quedan elefantes blancos. Claro, entonces, de esos tenemos un montón, ¿no? A través de todo el país, cualquier cantidad, y justamente es porque una cosa es hablar y otra cosa es ejecutar. Entonces, hablar y hacer un evento y una fiesta y todos de gala con el nuevo centro, que está bien bonito, míralo cómo está, qué bonito, es una cosa y es hablar,
pero eso es el kickoff apenas. Ahí ahora hay que poner quién va a hacer qué, cómo, cuándo, cuánto va a costar, a qué horas va a hacerse, quién es el responsable, a quién le reportas, o sea, es un plan de ejecución, no nada más un anuncio de que mira qué bonita idea tuve, ¿verdad? Bueno, pues sí, ahí queda en el tintero y un montón de cosas a discutir. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición y por compartirnos pues tus conocimientos y tu experiencia. No, no, al contrario, muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí y a sus órdenes siempre. Gustavo, pues vamos a poner para los espectadores las redes de Gustavo y dónde pueden encontrarlo. De verdad, sigan en la pista lo que está haciendo porque vale la pena y de verdad que es de los talentos que hace falta en México que se repliquen, que haya más gente con estos intereses y con estas iniciativas. De verdad, ha sido un gusto para nosotros, Gustavo, y nuevamente muchas gracias y estamos en contacto. Al contrario, gracias a ustedes, que estén muy bien. Saludos a Hasta todo el luego, público. Hasta cuídate. luego. Bueno, pues ahí lo tienen. La verdad ha sido un tema increíble. Se nos ha quedado corto el tiempo. Esperamos después hacer una nueva invitación a Gustavo posteriormente. Y pues bueno, queda el tema de análisis. Al final, la tecnología es una gran herramienta y más en estos tiempos. A, a nombre de TXN, pues también ha sido justo aprovechar esta pandemia para tener un contacto más cercano con nuestra audiencia, aunque sea a través de este encuadre, pero como saben y lo reiteramos continuamente, es desde la distancia de lo físico, pero la cercanía de lo empático, utilizando la tecnología como un medio y no como un fin. Al final, no, la tecnología no lo es todo también, es muy importante. Maradona no hubiera podido driblar a la mitad del equipo de la selección de Inglaterra. Ese es el talento humano. La Capilla Sixtina, las creaciones de Miguel Ángel, la cultura, la composición musical de Wagner. Zaratustra no hubiera podido bajar de la montaña si no fuera gracias a Nietzsche. Pero al final, la tecnología también nos ayuda a potencializar nuestro pensamiento, potencializar nuestra creatividad, pero no lo es todo. Al final, la arquitectura y la mejor tecnología la tenemos dentro de nuestra mente, que es una especie de simbología del universo. Eso es TXN, multidimensionalidad del pensamiento. Tratemos de juntar todos los conocimientos y crear redes sinápticas más complejas, más avanzadas, más creativas, más intuitivas. Muchas gracias por su tiempo y bueno, pues queda ahí la invitación. También quiero reiterar la invitación que hicimos desde el viernes pasado a que participen en Compagui Profit. Digitalmente ya están los videos arriba. Pueden encontrar charlas muy interesantes también que van de la innovación, que van de la inteligencia artificial, que van desde la política y el análisis periodístico, como Jesús Silva Herzog, conferencias de René Torres, conferencias de Óscar López, en fin, un sinnúmero de temas que están a nuestro alcance en la comodidad de nuestro hogar. Compagui Profit, también pueden verlo directamente en nuestras redes, en Facebook, en YouTube y en Instagram, que van a aparecer ahora en este momento, lo está poniendo en nuestros controles. Están cordialmente invitados también a seguir, como decía, las charlas, estas entrevistas que tenemos, las estamos subiendo a YouTube en el historial pues, de nuestras publicaciones. Y pues bueno, es todo por nuestra parte. Invitaros nuevamente a ser multidimensionales, a contemplar, a integrar el conocimiento para generar nuevas redes sinápticas. Hasta pronto. Esto es TXN, a nombre de el equipo que hace esto posible, en la dirección y en la producción, con muchas ganas, esfuerzo y creatividad, Alexandra Delgado Barrientos, que nos ve desde la distancia de lo físico, pero la cercanía de lo empático, en el apoyo audiovisual a Iván García, Carlos Castro, que está por allá, Jonathan Castañeda en los controles, su servidor David Augusto, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.